Buenas tardes, buen lunes y bienvenidos a mi casa. Soy Guillermo Arduino en la ciudad de Atlanta. Esto es Encuentro Digital CNN. Un fin de semana agitado por lo que pasó con el presidente Donald Trump, que dio positivo él y su mujer y otros colaboradores por coronavirus. Fue internado en el hospital Walter Reed, salió del hospital Walter Reed. Vamos a utilizar el caso de él para hacer algunas preguntas porque es muy importante. Por un lado, ¿se puede tomar el caso del presidente Donald Trump como un caso ejemplo o no? Me parece que esa es una pregunta clave. Recibimos a Mauricio González, lo conocen, él es médico internista en Nueva York, en la ciudad de Nueva York. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo le va? Guillermo, muy bien, muy bien. Gracias por invitarme y feliz. Bueno, por otro lado, Mauricio, vemos que tienes una actividad bastante intensa en Twitter. Es buenísimo porque Mauricio es un médico joven, con experiencia, sin embargo, y además con un pleno uso de las redes sociales. Me gustaría tratar ese tema también. ¿Se puede tocar el caso del presidente Donald Trump como un ejemplo para un ciudadano común o no? Por supuesto que no. Por supuesto que no. De hecho, se debe tomar como el libro de texto de lo que no se debe hacer durante una pandemia. Y es increíble que se llevó a cabo en un ambiente gubernamental. Ahora, esto no tiene absolutamente ningún tinte político, sino es simple y sencillamente seguir el libro de texto del control, Guillermo, de las pandemias a nivel mundial. Justo mientras tú y yo hablamos, ahorita hay una intensa actividad en Twitter por un reciente artículo publicado en Lancet, donde se tomaron el ejemplo de naciones que exitosamente controlaron la pandemia. Y puedes notar un patrón, y el patrón es una comunicación transparente entre los niveles gubernamentales y la población, al mismo nivel. Lo que ellos saben, nosotros hacemos. Y también una adherencia tremenda de la comunidad a las reglas de salud pública impuestas por los mismos países. Al parecer, en Estados Unidos, este no está siendo el caso. Por otro lado, yo decía que si se puede tomar como ejemplo por la razón de que el presidente es el presidente y va a tener muchísimos profesionales alrededor, va a tener a su disposición inmediatamente todo tipo de tratamiento paliativo de los síntomas, tiene el transporte inmediato. Probablemente él no toma las decisiones, probablemente es otra persona, un médico del servicio secreto que le dice, lo tenemos que llevar ya al hospital, no se hace ninguna pregunta, porque me parece que así se maneja el tema en esas altas esferas. Pero vamos a hablar ahora de la medicación que recibió, Remdesivir y dexametasona. Sabemos que la dexametasona es un corticosteroide, es antiinflamatorio, pero Remdesivir no se aplica a aquellos que están en la sala de cuidados intensivos. ¿Estuvo el presidente en la sala de cuidados intensivos? La misma pregunta que tienes tú, la tengo yo. Ningún médico, de hecho, es solamente tocar el termómetro en redes sociales, doctores alrededor del mundo se hacen la misma pregunta. ¿Qué sabemos, Guillermo, con evidencia científica? Sabemos que el Remdesivir, que es un antiviral, que ha demostrado reducir la estadía o la estancia hospitalaria en pacientes con COVID severo. Entonces, esto pone la primera pregunta periodística. Entonces, ¿el presidente Donald Trump se le considera que estuvo en la fase severa? ¿Sí o no? De nuevo, no hemos recibido una respuesta clara. Entonces, ahí ya hace su verdadero efecto y no sabemos si realmente el presidente estuvo en esa fase. Pero de todas formas llama la atención la rapidez, ¿no? Con la que se le controló el tema de la temperatura, dijeron que estuvo con respirador artificial. ¿Se puede utilizar un respirador artificial por una cuestión preventiva? No, solamente cuando se observa que hay falta de oxigenación, ¿no? Bueno, a falta de lo que tú sepas, yo en mi entendimiento de la mañana escuché y confirmé que el presidente Donald Trump estuvo en algunas ocasiones con oxígeno suplementario. No sé y nadie sabe por cuánto tiempo y qué días Ajá, exactamente, pero lo que sabemos hasta ahora es que el presidente no ha estado con asistencia mecánica ventilatoria. claro. Para diferenciarlo, la asistencia mecánica es ese tubo que se le pone a través de la laringe y el otro es simplemente los tubitos que van en la nariz y que complementan, ¿no? Pero Correcto, no hacen respirar al ser humano a través de una máquina. Es correcto. importante esa marca, tal vez no fui lo suficientemente claro. Dexametasona parece que es un medicamento bastante bueno, ¿no? Pero debe tener efectos secundarios, como por ejemplo, ¿qué? Bueno,
antes de pasar a efectos secundarios, me gustaría decirle a la población que nos está viendo, porque yo he recibido, no sé tú, Guillermo, pero he recibido cientos de mensajes todo el día de ayer y esta mañana hablando de que, bueno, ¿por qué no damos dexametasona a todo el mundo? Y les quiero dejar algo en claro a los televidentes. La dexametasona, el uso de la dexametasona en COVID-19 es producto de un estudio con altísimo rigor científico llamado Recovery Trial. Este Recovery Trial mostró que la dexametasona reduce la mortalidad por COVID-19 severo o en etapa crítica. Ese medicamento no tenemos evidencia científica que funcione en fases moderadas o leves de esta enfermedad. Lo cual, de nuevo, Guillermo, te pongo la pregunta a ti de vuelta. Entonces, si el presidente Donald Trump tomó dexametasona, recomendado por sus médicos, entonces la pregunta surge, ¿él estuvo en la etapa severa, sí o no? Y todavía no tenemos respuesta. Pero no se puede aplicar dexametasona como preventivo, como un No, medicamento preventivo. no, Yo, a ver si lo conozco bien, porque yo soy extremadamente alérgico y la dexametasona en Argentina se lo conoce como Decadrón y es inyectable, ¿no? Cuando uno tiene una reacción alérgica terrible, hives, ¿no? O como marcas en todo el cuerpo y demás, y que realmente puede comprometer a la respiración, puede haber un edema de glotis, entonces se le da la dexametasona, pero no como forma preventiva, ¿no? tú bien lo mencionas, se le conoce como Decadrón y puede ser por vía, o puede ser administrada por vía oral o por vía intravenosa, que esa es una de las grandes ventajas de la dexametasona. De nuevo, el problema, Guillermo, es un problema teórico médico. Si tú estás en la etapa primaria, en la fase moderada, en la fase leve de COVID-19, se ha hipotetizado que si te dan esteroides, se reduce el sistema inflamatorio, la respuesta inmune, e inclusive puede hacer proliferar la replicación viral. Por lo tanto, donde es más exitoso el uso de dexametasona es cuando el sistema inmune inflamatorio está desregulado, que es en la fase severa o crítica. Ahí es donde tiene su beneficio. Si tú lo das de manera preventiva, uno, no sabemos qué va a pasar. Dos, nos exponemos innecesariamente a los posibles efectos secundarios. Bueno, vamos a hablar de días ahora porque el jueves a la noche, y esto utilizamos el ejemplo del presidente Donald Trump porque está en todo el mundo, en todos los periódicos, en todas las noticias, mis familiares, amigos, todos inmediatamente me empezaron a mandar mensajes cuando se dio la noticia que había dado positivo por coronavirus el presidente Trump. Entonces lo vamos a utilizar más que nada como un ejemplo explicativo de lo que sabemos y cuánto podemos aprender a partir de este momento, ¿no? Porque todo el mundo está muy atento. El jueves a la noche da positivo, se da a conocer al día siguiente, jueves a la noche, viernes, sábado, domingo, hoy es el día 4. Ya está en la Casa Blanca, ¿no? Ya se retiró del hospital. ¿Cuándo ha salido de peligro? ¿Cómo es el tema del vínculo de los días, el coronavirus y la administración de esta medicación? Guillermo, justo hoy en la mañana, sabiendo que estaba de cara a tener este programa contigo, revisé de nuevo las guías de práctica clínica del National Institutes of Health, NIH, que es, como tú sabes, es la institución que está regulado por el doctor Fauci y que son los líderes para exponer el grado de evidencia que tenemos hoy en día. Quiero hacer un pequeño paréntesis antes de responder tu pregunta. Si el presidente Donald Trump se le hizo la prueba por PCR, por el hisopado nasofaringio el jueves por la noche y salió positivo, quiere decir, o con lo que sabemos hoy en día de COVID-19, que 2 a 5 días antes él estaba en esa fase presintomática, donde tú y yo sabemos que puedes estar contagiando a las personas con las que entras en contacto. Y al parecer eso fue lo que sucedió durante la presentación de la juez, ¿no? Que había muchas personas al aire libre. Entonces, eso es el ejemplo de lo que no se debe hacer. Eso es precisamente por lo cual las autoridades mundiales están, por favor, mantengan su distancia, usen cubrebocas porque no sabemos quién pueda estar infectado. Entonces, eso pone de manera ipso facto un ejemplo de lo que no se debe hacer. Segundo,
¿Qué sabemos? Sabemos que un paciente, Guillermo, tiene que estar hemodinámicamente estable antes de empezar a considerar que se le puede dar de alta. ¿Qué significa esto? Que su presión arterial está en niveles normales, su frecuencia cardíaca está en niveles normales, por supuesto que su saturación de oxígeno está en niveles normales y no está necesitando oxígeno suplementario. Otra línea que nosotros como médicos tomamos para ver si el paciente puede ser dado de alta es que por lo menos esté sin fiebres por lo menos 48 horas. Y si el paciente luce bien clínicamente, si está en buen estado físico, emocional, si está comiendo, si se nota bien. Si tú juntas todos estos factores y son positivos, es probable y es posible darle de alta a un paciente. Bueno, si dio el examen el jueves, yendo para atrás, estamos hablando del sábado, que podría haber comenzado su estado asintomático y transcurrió domingo, lunes, martes, miércoles. Sabemos que tuvo fiebre. Recién decías, estaban al aire libre. Estaban al aire libre, pero estaban muy juntos y no tenían máscara. Es decir, al contrario, es mejor que estén al aire libre que estén adentro, pero uno ve la foto de toda la gente, uno al lado del otro, como si estuvieran en una iglesia o en un teatro y sin mascarilla. Entonces ahí está el gran problema, ¿no? Bueno, dexametasona, remdesivir. El remdesivir es una medicación que se da en terapia intensiva y que acorta el periodo de estadía en ese tipo de terapia, ¿no? ¿Por qué le dieron remdesivir? No lo sé. Nadie lo sabe. Hasta este momento son puras especulaciones. De nuevo, remdesivir, como tú lo sabes, Guillermo, a veces la gente piensa que es cuando escuchan medicina, la gente escucha que cura. Cura, claro. Y realmente el remdesivir lo que logró es, de alguna manera, reducir el tiempo de estadía. La compañía que diseñó este medicamento, que cabe mencionar, Guillermo, que fue diseñado originalmente para ébola, no ha liberado datos de mortalidad. Entonces, no sabemos si esta medicina en sí modifica el curso de la mortalidad, que es la pregunta de oro en esta enfermedad. Lo único que sabemos es que reduce el tiempo de estadía. Lo que nosotros sabemos es que su efecto es bueno cuando el paciente está en la etapa severa. Claro. Y por lo que yo escucho, no sé qué tú sientes cuando escuchas a los doctores de la Casa Blanca, lo que yo siento cuando hablan los doctores de la Casa Blanca es que el presidente Trump jamás estuvo en fase severa. Entonces, no entendemos, la comunidad médica no entiende por qué se le prescribió ese medicamento al presidente Trump. Bueno, otra cosa más es el tratamiento experimental monoclonal, el cóctel de anticuerpos monoclonales. ¿Qué es eso? Bueno, esta es una medicina que está en fase 3 de experimentación, Regeneron, que son anticuerpos que se extraen de otros seres vivos y se les da al paciente. ¿Y cuál es la esperanza? Que estos anticuerpos actúen como tus propios anticuerpos y se peguen a esa parte del coronavirus que se le conoce como proteína espiga o el spike protein, que es lo que se une a las células humanas y lo que genera la replicación viral. En las fases primarias de la experimentación de esta droga mostró buenos resultados, pero no se ha hecho un estudio controlado y aleatorizado, que es el estándar de oro para saber si esta droga funciona o no. Más aún, Guillermo, es solo en estos estudios clínicos cuando sabemos dos grandes cosas: su eficacia y su seguridad. Por lo tanto, prescribir esta medicina de manera experimental a un presidente de los Estados Unidos, bueno, es difícil de decir si está bien o está mal. Yo, la verdad, que sería muy cauteloso al respecto. ¿Y en qué difiere el cóctel de anticuerpos monoclonales con lo que veníamos hablando anteriormente, que era el plasma convaleciente? Ok. El plasma convalescente es el plasma, es la parte acuosa de la sangre humana, donde se tiene todos estos anticuerpos, esta glosa rica de anticuerpos de seres humanos que combatieron el COVID y salieron avantes. Entonces, lo que sucede es que ese plasma tiene anticuerpos humanos específicos para COVID-19. Esto está en fase experimental
Y si bien, quiero mencionarlo, los estudios suenan positivos hasta ahora, de nuevo, no ha habido un estudio aleatorizado, controlado, que demuestre su eficacia o su seguridad. Y la pregunta, creo que lógica es, bueno, si realmente ahora estamos, una vez manifestados los síntomas, en el día 4 o, a ver, viernes, sábado, domingo, lunes, sí, día 4 es un poco temprano como para decir, como se dice en inglés, he's out of the woods, ¿no? Como que está a salvo. Es decir, es muy temprano, solamente el tiempo dirá, pero creo que probablemente ahora sea este sea un muy buen ejemplo, porque la gente va a prestar muchísima atención a este caso. Esperemos que para bien, porque ya sabemos lo que pasa con estos casos de alto perfil. ¿Cómo anda el tema de Twitter, Mauricio, y tutoriales que das por Twitter? ¿Cómo es ese tipo de interacción de un médico en la ciudad de Nueva York con sus seguidores? Bueno, yo siempre he sido un gran proponente de que la información científica, como la conocemos, Guillermo, es muy aburrida, ¿no? En la facultad, si nosotros queremos enseñar a la población hechos de salud pública, tenemos que esforzarnos un poco. Mira, yo aprendí más de política y de justicia social leyendo Mafalda que leyendo libros, ¿no? Y creo que todos, tú como argentino, creo que puedes no conocer que Kino fue un genio en eso, de una manera sutil, con una manera emocional, con una manera divertida. Sí. Entendías, tenías un termómetro mundial. Yo creo que si nosotros, los médicos y los profesionales de la salud, no hacemos un esfuerzo por digerir esta información, ponerla divertida, los jóvenes, que son la balanza más grande para esos problemas de salud pública, no lo van a llevar a cabo. Entonces, eso es lo que hago. Mis tutorials o mis tutoriales, uso palabras divertidas, un poco de sarcasmo, para atravesar esa barrera y poder darles información sensata. Eso creo yo. ¿Y cuáles son los temas? ¿Es general? ¿Lo propone la audiencia o tiene que ver con el coronavirus? Bueno, ahorita el 70% de mi tiempo y de los tutoriales los dedico a COVID-19 porque pienso que es Ujú. el tema que más presiona hoy en día. El otro 30% es una mezcla entre estilo de vida para evitar precisamente enfermarnos. Ejercicio, nutrición y medicina preventiva. Hmm. Arroba doctor DR Mauricio Gon. Ujú. Arroba DR Mauricio Gon, Mauricio González. Em, ¿Cuán importante es el tema de, por supuesto sabemos que hacer una vida sana es fundamental, ¿no? Pero el tema de la alimentación para enfrentar días como los que tenemos hoy, aquí frente a nosotros y ahora de cara al invierno en el hemisferio norte. Claro, no, hombre, hay grandes. Recientemente, un blog científico que me encanta publicó un artículo sobre COVID y nutrición y explican que a los ojos normales la nutrición no suena como algo que esté ligado directamente con COVID-19, pero si entendemos que la causa número uno de enfermedades crónicas como obesidad, diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares y ciertos tipos de cáncer están relacionados a la obesidad, por ejemplo. Ujú. Entendemos de pronto que la alimentación, por supuesto, que tiene un peso enorme en COVID-19. El problema es que ha sido, no quiero usar una mala palabra, pero ha sido de alguna manera vituperada la nutrición científica y se utiliza en materia de suplementos, dietas fantásticas, etcétera, cuando realmente lo que tenemos que hacer es entender. Lo que sabemos hoy en día es que una dieta rica en frutas, verduras, cereales integrales, nueces y semillas reduce la incidencia de enfermedades como obesidad, diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, etcétera. Yo creo, Guillermo, que este es un buen momento. La pandemia nos ha como que ha levantado el velo de lo que realmente es importante para nosotros como sociedad. Y yo creo que este mensaje ahorita es particularmente importante, decirle a las generaciones que vienen, por favor, vienen otras cosas, el mundo siempre va a traer obstáculos, este es momento de alimentarnos correctamente, hacer ejercicio y alejarnos de los hábitos que nada más nos quitan vida. Bueno, vamos al dormir. ¿Cuán importante es dormir y cuántas horas para que ayude al sistema inmunológico, para que uno, si anda algún virus o alguna bacteria por ahí, pueda eludirla y no agarrársela? Me estoy riendo porque además de internista estoy haciendo una segunda especialidad en medicina de emergencia en Estados Unidos. Y bueno, pues dormir a veces no es compatible con la residencia, pero yo lo que les digo a las personas es que en base a los datos que tenemos hoy en día, definitivamente un buen sueño es parte fundamental de un estilo de vida.
sano. Lo que sabemos es que por lo menos debemos de dormir 6-7 horas, ideal entre 7 a 8 horas al día y respetarlo. Formas que podemos hacer, cosas que podemos hacer para lograrlo es no ver pantallas, no ver televisión un par de horas antes de dormir, no beber bebidas cafeinadas, y listo. Darnos un baño, tener como rituales que de alguna manera le digan a nuestro cerebro que nos estamos preparando para dormir. Hábitos fundamentales. Entonces, Mauricio, si viene un paciente y te dice, entonces yo estoy bárbaro porque todas las noches me tomo una pastilla para dormir y duermo 8 horas. ¿Es lo mismo el dormir inducido por una medicación psiquiátrica o una medicación que afecta a eso o dormir naturalmente? ¿Hay una diferencia o no para el cuerpo? Bueno, debo declararlo en público que definitivamente no soy un experto en este tema. Me pone un poco incómodo responderlo porque pues no soy neurólogo con este perfil, ¿no? Lo que te puedo decir que el sueño regulado por el propio cerebro definitivamente puede llegar a ser más reparador que el inducido por medicina psiquiátrica. Sin embargo, desafortunadamente algunas personas requieren estas medicinas por necesidades médicas. Y de hecho, en estas personas de alto riesgo, tomar estas medicinas para inducir el sueño, pues puede ser positivo porque de otra manera no dormirían nada y serían peor. Yo pienso que el mejor mensaje es que siempre que quieran hacer un cambio en estilo de vida y estén tomando una pastilla, por favor, consúltenlo. Llamen al médico, claro. Ahora, es evidente que cuando uno va al gimnasio, a mí por lo menos me pasaba, cuando uno hace ejercicio físico y a veces ejercicio físico de fuerza, ¿no? Duerme menos porque necesita dormir menos. A mí me pasaba eso. Yo cuando nadaba 7 días a la semana no necesitaba tanto sueño como cuando no hago ejercicio. Pero interesante que cuando hacía ejercicio cardiovascular en alguna máquina y después me metía en el sauna, me daba cuenta que dormía muchísimo más. Y el sauna mantenía, no solo me hacía transpirar, sino que mantenía la velocidad de mi corazón muchísimo más rápida que cuando estaba en temperatura normal. Entonces me pregunto, ¿cómo puede ser? Porque suena medio contradictorio que hacer ejercicio físico produce que uno necesite menos sueño, pero cuando uno hace aeróbicos o sauna, dormís más. Bueno, eso no puede ser respondido solamente con una variable. Lo que sabemos, por ejemplo, es que ciertos ejercicios liberan más catecolaminas, que son hormonas como la adrenalina, etcétera, y esas pueden elevar tu frecuencia cardíaca y te pueden quitar el sueño. Por eso la mejor recomendación o la recomendación más general que se puede hacer sin caer en extremos es que personas que tengan dificultad para conciliar el sueño traten de hacer su ejercicio temprano en el día, para que no tengan esta estimulación conforme se acerque el sueño y puedan conciliarlo de manera más efectiva. Claro. Interesante lo que dices porque yo iba al gimnasio hasta tarde a la noche. Ahí tienes. Entonces ahí está, ahí necesitaba menos horas. Mauricio, entonces para el sistema inmunológico, que hoy todos cuando nos ponemos a pensar decimos, qué suerte que no tengo un resfrío, significa que estoy bien, puedo respirar bien. ¿Qué puedo hacer desde el punto de vista de ejercicios físicos para que le resulte bien al sistema inmunológico? El sistema inmunológico definitivamente se beneficia de ejercicio constante, de hecho moderado o intenso. Ahí te va. Los estudios, el Instituto Nacional de Medicina en Estados Unidos recomienda que óptimo tienes que entrenar o tienes que hacer ejercicio 300 minutos por semana. Mínimo para ver resultados positivos en tu salud, 150 minutos a la semana. Lo que, de manera sencilla, es 150 minutos a la semana son 30 minutos de media hora. Y 300 minutos es 60 minutos de lunes a viernes. De hecho, curiosamente, esto sigue como una curva J, que le llaman, ¿no? Que se mejora muchísimo tu salud cuando entrenas 30, 60 minutos. Pero si entrenas más de 90, por ejemplo, al contrario, se puede ver tu salud, tu sistema inmune se puede ver reducido. ¿Por qué? Porque puede ser un exceso de liberación de radicales libres. Entonces, por ejemplo, han habido muchos estudios que los maratonistas, ¿no? En su fase última de entrenamiento, donde están dándole con todo,
pueden ser más proclives a enfermedades respiratorias agudas por el exceso de ejercicio. Significa que también es bueno parar, es decir, hacer 5 días y parar 2, no el continuo, en vez de dividir las 300 horas en 7 días a la semana, es mejor parar para darle la oportunidad al cuerpo a que solo esté sin actividad y tal vez funcione de otra forma. No lo sé, pero qué buena pregunta es esta, ¿eh? No lo sé. Yo creo que si tú divides los 300 minutos en los 7 días de la semana, debes estar a salvo, ¿no? Ok, vamos a preguntarle ahora a Mauricio por su propia rutina. ¿Con qué desayuna el doctor Mauricio González? Yo todos los días desayuno un plato enorme de avena cocinada con leche de soya, linaza, moras y un poco de crema de almendra. ¿Algún tipo de carbohidratos? La avena, La la, avena como tal, la avena claro. es una fuente muy rica de carbohidratos. Además tiene una fibra hermosa que se llama beta-glucano, que ha estado demostrada en estudios científicos que reduce notablemente las lipoproteínas de baja densidad, que son las que están asociadas a problemas cardiovasculares. ¿Y cuál es tu almuerzo? Ensaladas, lentejas, verduras, a veces como un poco de las carnes vegetales como tofu, tempe, soya, etc. ¿Y no te da hambre después de eso? Porque a veces los que comen solamente vegetales después tienen hambre un poco más rápido, ¿no? Si consumes vegetales de baja densidad calórica, seguramente te va a dar hambre, ¿no? Por ejemplo, frutas y verduras, ensaladas crudas, eso no te va a sostener mucho tiempo, pero si comes cosas que sean ricas en calorías, por ejemplo, aguacate, aceite de oliva, patatas, sweet potatoes, y fuentes ricas en proteína como edamames, Proteínas. tofu, tempe, Claro. etcétera, seguramente vas a estar bien. ¿Y a qué hora es lo ideal para una persona que tiene un trabajo de 9 a 5 y se levanta a las 7 de la mañana? ¿Cuál es el horario ideal para desayunar? ¿Inmediatamente o un poco más tarde? Hay muchísimo debate en el mundo científico sobre esta pregunta y nadie ha podido decir esta es la hora ideal, ¿no? Hoy en día, Guillermo, se le da mucho énfasis en el mundo médico nutricional a respetar los ciclos circadianos, es decir, a consumir la vasta mayoría de tus calorías en una ventana de 8 a 10 horas, es decir, que tú consumas tu primer alimento a las 8 de la mañana y tu último alimento sea a las 4 o 5 de la tarde, no más. Esto en estudios científicos ha mostrado que se reduce la carga por radicales libres, mejora la presión arterial, colesterol, sin reducir las calorías totales, lo cual es fabuloso. Entonces, si bien no hay una respuesta en cuanto a qué hora es ideal empezar el desayuno, hoy sí tenemos directrices un poco claras que muestran que comer por no más de 8 o 10 horas al día puede ser muy benéfico para nosotros. ¿Y cuál tiene que ser el horario ideal teniendo en cuenta la hora que nos vamos a dormir para comer a la noche, para cenar? Bueno, lo ideal, de nuevo, esta pregunta es sumamente variable. Mi mejor recomendación para las personas, sobre todo aquellas que, como tú me decías, padecen de problemas del sueño o reflujo gastroesofágico, es que no cenen, que cenen por lo menos 2 o 3 horas antes de irse a dormir. De ir a la cama. Eso sería lo mejor. Evidentemente debe haber también una propensión. Yo no tengo problema para dormir, por ejemplo, pero conozco gente que dice, doy vueltas, doy vueltas, doy vueltas en la cama. Yo no, yo nunca tuve problema. En ese sentido tengo suerte, ¿no? Pero también debe depender de cada persona. Excelente. Mauricio, se nos acabó el tiempo, pero le recordamos a los seguidores que es @doctordr, ¿no? Mauricio Gon en Twitter y en Instagram te veo muy activo también, ¿no? Así es, así ¿Y es. es la misma dirección? No, en Instagram es @dr.Mauricio González. Ok, ahí está, porque hay mucha gente que utiliza muchísimo más Instagram en estos días. Mauricio González, médico internista de la ciudad de Nueva York, gracias por haber compartido este tiempo y tus conocimientos con la audiencia. Hasta la próxima. Guillermo, un placer. Hasta la próxima. Igualmente, y ustedes también. Gracias por seguirnos. Esto es Encuentro Digital CNN. Nos vemos pronto.